Hola, hola, licenciados de la Academia en Desarrollo Humano. Es un placer poderles saludar en esta unidad 2. Vamos a comentar aspectos de la filosofía, la fisiología y la física a través de la tradición dentro de este proceso de la psicología, ¿no? Entonces vemos que comentando dentro de la unidad 1 vimos este proceso epistemológico como una base de evolución, pero prácticamente la idea de que la psicología debía pues, convertirse en una ciencia ganó un terreno en el siglo XIX. Pues se dan cuenta en el tema de Wundt, pues en el empresa de Wilhelm Wundt empieza a procesar la ciencia como una corriente científica, y aunado a esto pues había un proceso epistemológico en la filosofía. Descartes empezaba a proponer esta parte de que el mundo era una entidad, ¿no? Puramente mecánica, así como para comprender el mundo, pues tenía que comprender su construcción. Empezamos a ver como que el movimiento de Descartes con una funcionalidad extensa en la que Dios causara un ser humano, ¿no? Entonces, esta parte de la estructuración metodológica y física y la filosofía. William James empieza como a conceptualizar en la parte de la psicología, y en términos científicos, desde su perspectiva, empieza a limitarse a señalar estas correlaciones de un proceso empírico de los estados mentales, ¿no? Y estos procesos nerviosos que se van implementando dentro de una metodología de avance. Eh, Él nos habla mucho sobre esta capacidad de el pensamiento, los recuerdos, las imágenes, la participación, y cómo esto pues deja una conciencia, una capacidad motriz y una capacidad de comportamiento en una función de un proceso cognitivo por conocimiento. El dolor y el placer, que también fue un hábito instinto, que también empieza como que a procesar esta importancia sobre por qué también aclaramos estos sentimientos, ¿no? Y acompañamos dentro de la misma una modificación al curso. James empezó a estudiar la psicología con los procesos cerebrales, empezó a destacar sobre este proceso de somatización y respuestas selectivas acerca del comportamiento, y cómo activamos al mismo tiempo mecanismos que nos ayudan como que a correlacionarnos en un sistema social y que van confirmando de manera experimental con el investigador Iván Petrovich Pavlov. Dentro de esta parte pues empiezan a estructurar una metodología de avance que en donde empiezan prácticamente a ver este método metafísico en donde van estructurando pues como la psicología como una ciencia fundamentada en la experiencia, en la metafísica y en la matemática, pero por una resolución de aspectos. Empezamos a revisar sobre esta parte en donde Pablo también empieza a experimentar sobre las investigaciones, sobre prácticamente cuál es la función cerebral, y ver por qué también se presentan respuestas ante diferentes estímulos. Eh, Él evocaba como esta parte del estímulo sin una necesidad de acudir a una hipótesis, porque reivindicaba que necesitábamos estímulos para poder explorar como que este campo dentro de la noción cerebral y tener una respuesta, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, pues explica brevemente Pablo sobre esta parte de la digestión de los perros en una función de condicionamiento pues, clásico, ¿no? De estímulos y respuestas, y en cómo los seres humanos empiezan a estructurar ya a partir de esto en una función objetiva, ¿no? Entonces Pablo establece pues, modelos generalizados sobre la cavidad y estructura humana, en donde nos dice que tenemos factores del mundo exterior que nos hacen interpretar y también idealizar un sistema de comportamiento. Tenemos un factor fisiologista que también es dentro de la conducta una cavidad nerviosa superior, porque esto es lo que lanza las funciones nerviosas, las funciones sinápticas, empieza a trabajar todo el sistema del órgano cerebral para poder ser un aspecto reduccionista y accionista, ¿no? Eh, Dentro de esta parte, los pioneros empiezan como que a estructurar una metodología en la cual se enriquecen de mucha función evolucionista. La psicología empezó a integrarse dentro de un proceso conductista en la cual fue originando pues una parte de un condicionamiento salival como un proceso de experimentación, pero también cómo se implementan reflejos estructurados. Dentro de estos reflejos estructurados pues vemos que empieza como que a ver esta parte, y dentro de una integración filosófica pasaron a la fisiológica y empezaron a ver esta parte de la física y la tradición estructurada dentro de la psicología. William James empezó a hablar dentro de este proceso de Descartes en una clara divisoria acerca de por qué es importante el estudio de la psicología,
y empieza a estructurar que la psicología es una ciencia fundamentada en base a la experiencia y empieza como que a reestructurar cada vez más esta cavidad. James empieza a experimentar que los seres humanos existen mediante una experiencia pura y que en esta pluralidad empiezan a construir su función experimental. Decía también dentro de esta estructura, sí, dentro de esta estructuración una metodología de avance en donde pues Kurt Lewin empieza a desarrollar con Freud capacidades de psicoanálisis y empiezan como que a dar un sistema de evaluación dentro de este sistema. De la psicología experimental a esta tradición conductista, pues empezamos a ver que desde Charles Darwin, que nos hablaba dentro de un principal antecedente de la evolución, pues nos empieza a reintegrar esta capacidad humana, ¿no? Del sistema de evolución y adaptación. Solo sobrevive el más fuerte. Y Thorndike, Watson, Skinner, Hull, Thorman y Cantor empiezan a estructurar un objetivo y un método de propuesto acerca de la psicología. Eh, estas principales acciones empiezan como que a dar una funcionalidad acerca de la evolución y como toda esta teoría, según Darwin, también se empieza a enfocar en los trabajos de los autores ya mencionados. Darwin, pues desde esta parte del origen de las especies, se empieza a decir que podemos dudar de los individuos que tienen alguna ventaja, aunque sea remota, ¿no? Entonces es como la capacidad de evolución y de adaptación para poder contrastar un resultado. Este sistema de evolución, según Tom Wright, también que es un pionero dentro de la psicología, empieza a decir que la postura dentro de las personas es dentro de un objetivo. Es uno de los psicólogos que empieza a estructurar la psicología dentro de una experiencia animal, ¿no? Esta parte de cómo también nosotros empezamos a ver un estudio experimental sobre los procesos que tenemos asociados hacia con los animales, pero también como también es una funcionalidad hacia la solución de un problema. Nos dice que pues prácticamente aprendemos mediante una secuencia de supervivencia, de estímulos y de respuestas, pero que también en su momento dan una satisfacción o incomodidad acerca del dolor y el placer, que es lo que ya habíamos mencionado hace un momento. Y complementó esta parte de la ley de otras secundarias, la ley del ejercicio, la ley del afecto, la ley de la disposición, la transparencia, ¿no? Y cada una de estas partes que también van como que provocando una sistematización acerca de la comprensión de la psicología. Eh, entonces, dentro de esta estructura también podemos encontrar a Burrus Frederick Skinner dentro de la construcción del condicionamiento operante, empieza a estructurar. Pavlov pues, nos empieza a hablar dentro de este condicionamiento clásico y cómo reestructuramos cada una de estas partes en función a los estímulos. Skinner empieza a procesar como que un poquito más fino este proceso de condicionamiento y por eso lo connota con la parte de condicionamiento operante en donde según él crea una respuesta por condicionamiento y empieza a implementar una parte del placer deseado, ¿no? Entonces, en estos múltiples de generar un conductismo operante, se empieza a ver como que una parte de la psicofarmacología en donde estructuramos un proceso de análisis. El conductismo entonces vino a trabajar primero con un experimento con ratas, luego con palomas, pero prácticamente entabla como que esta secuencia del condicionamiento operante sobre cómo estos experimentos también entablan una conexión con los seres humanos y cómo el experimentar puede tener una condición de refuerzo que se puede ejecutar en una conducta. Esta parte del condicionamiento operante ocupaba estímulos y respuestas, así como refuerzos positivos y negativos, por lo cual el aprendizaje de una actividad compleja exige como una capacidad también de reforzadores que en su momento empiezan a dar como con la categorización implementada sobre una ciencia experimental dentro de la psicología. Eh, Esta parte es interesantísimo porque ya vemos como que una parte dentro del psicoanálisis, la estructura conductual, esta cavidad del cognitivo y la parte del conductismo y esta parte estructurada del humanismo, en el cual vamos entablando como que una metodología de avance de la psicología y cómo también se va estructurando mediante estos pioneros. Pues prácticamente como Darwin no fue psicólogo, pues sí habló dentro de estas puertas a muchos campos de investigación psicológica. Habló desde la evolución del ser humano y cómo nosotros contrastamos resultados para poder tener herramientas necesarias y en su momento entablar un sistema de adaptación.
Darwin empieza a plantear preguntas sobre el porqué del ser humano, cuál es su capacidad de evolución, y esto también dio como que batuta para que todos empezaran a estructurar un sistema de comprensión hacia la corriente psicológica. Las obras trascienden y empiezan a estructurarse en un factor epistemológico. Por otro lado, pues es importante retomar que la ciencia como un campo de exploración empezó a integrar a la psicología para poder estudiar la conceptualización humana, ¿no? Entonces la categoría de la psicología viene como que estructurando y en la actualidad pues tiene un papel muy importante en la situación social. Ok, con esto terminamos la parte de la unidad número 2. En la siguiente cápsula pues estaremos comentando los temas relativos hacia la ciencia como un paso firme hacia la psicología y cómo se estructura también cada uno de estos campos y escuelas dentro de la psicología. Muchas gracias.